SGS Academy es el centro de formación especializado de SGS, con más de 32 años formando profesionales en más de 40 países y capacitando a millones de personas y empresas en todo el mundo. Ofrecemos diplomados, programas y cursos diseñados para adaptarse a tus necesidades y las de tus equipos con modalidades flexibles. Clases online con docentes en vivo, cursos y programas presenciales con metodologías de aprendizaje acelerado. Cursos y learning 100% virtuales a los que también puedes acceder mediante nuestras membresías premium de 6 meses. Diplomados, programas y cursos a la medida, ideales para empresas, incluyendo capacitación normativa especializada, formación de habilidades y mucho más diseñado en base al sector y a sus principales desafíos. Nuestro compromiso con la excelencia se respalda en la certificación ISO 9001 y en alianzas estratégicas con acreditaciones internacionales. SGS Academy es el aliado estratégico para tu crecimiento profesional y el desarrollo de tu equipo, brindando formación con estándares globales, con metodologías a la medida de tus necesidades. Somos SGS Academy, parte de la prestigiosa certificadora mundial SGS. Muy buenas noches con todos. SGS les da una cordial bienvenida a todos. Muchas gracias por su puntualidad. Bienvenidos al webinar de hoy, que tiene por nombre Uso de la IA como herramienta de Data Analytics en proceso, que está a cargo del experto Franco Riva. Pero antes de iniciar, les voy a comentar brevemente sobre él para que puedan conocerlo. Franco Riva, ingeniero industrial por la Universidad de Lima, MBA por Maastricht, certificado como Data Science por Columbia University y Emeritus, es Lean Six Sigma Black Belt, es auditor en normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 22301. Tiene más de 10 años de experiencia en calidad, operaciones, así también como en el área comercial e investigación en sectores como manufactura, comercio y educación. También es especialista en análisis de datos para la toma de decisiones, optimización de procesos y mejora del servicio al cliente. Además, domina también herramientas como Excel avanzado, SPSS, Minitab, ERPs, Visagi, Arena, SQL, Python y Visual Basic. Sin más preámbulos, buenas noches, Franco, bienvenido. Puedes empezar cuando gustes. ¿Qué tal? Muchas gracias. Vamos a empezar el día de hoy a ver ese tema porque es algo que se pregunta bastante. Entonces vamos a empezar a revisarlo. Bien, entonces, vamos por aquí. A ver, por acá. A ver si se puede ver ya. ¿Se llega a No, ver? todavía no se ve. Ya, ahora sí. ¿No? Perfecto. Entonces, a ver, vamos a empezar a ver. Nosotros cuando hacemos análisis de data en procesos, solemos utilizar Python o alguna herramienta similar. ¿Por qué no usamos Minitab o por qué no utilizamos Excel, por ejemplo? Lo que sucede es que el volumen de datos que puede manejar Minitab o Excel es bastante pequeño. En realidad es como para una muestra de datos, es para algo muy puntual. Tal vez unos cientos o un par de miles de datos sea suficiente. Pero cuando trabajamos en procesos muy grandes, con muchos datos, con flujos de información que son de millones de puntos de información, no se puede utilizar softwares como Excel o como GitHub. Tenemos que utilizar software como Python o Power BI. Entonces, Python se ha vuelto una herramienta muy importante. ¿Por qué? Porque tiene una sintaxis simple y clara. Uno lee una sintaxis de Python, es fácil de entender. Tiene un montón de librerías especializadas. Nos ayuda a limpiar data y tiene módulos de estadística avanzada y sobre todo análisis de textos. No solamente hacemos data numérica, sino también data de texto. Podemos extraer información de la web, por ejemplo, comentarios de Instagram, de Facebook y poder clasificarlos y entenderlos. ¿Ya? Entonces, todo este proceso que hacemos, que trabajamos con data, lo llamamos EDA, o exploración de datos. ¿Ya? Entonces, es una etapa crítica en todo el análisis de datos porque entendemos la estructura, la calidad, el comportamiento de data, encontramos errores, valores atípicos, desviaciones. Por ejemplo, ¿no? La típica que llenan malos correos electrónicos o llenan malos documentos de identidad o a veces
llenas data y tienes nombre y apellido, pero en los campos aparecía nombre y apellido, entonces, y todo eso aparece solamente en el nombre, ¿no? Entonces tenemos esos puntos que nos permiten luego analizarlo de una mejor forma. Y a partir de ahí podemos generar hipótesis basadas en evidencia y estadística, ¿no? ¿Por qué aplicamos esto en operaciones? Porque suele tener mucho volumen, tiene mucho ruido porque al tener mucho volumen, la probabilidad de error es muy alta, entonces suele haber registros erróneos. Y tenemos mucha variabilidad por sedes, por turnos, por operadores. Imagínense un supermercado. ¿Cuántas sedes, cuántos turnos, cuántos operadores, cuántas líneas, cuántas cajas tienen? Entonces imagínense analizar esto, tiene mucha variabilidad, ¿no? Y sobre todo tenemos mucha incertidumbre sobre las variables que afectan a algo, porque son muchas variables. Entonces ahí podemos trabajar con cuellos de botella, podemos comparar con tolerancias, podemos saber si data es confiable y sobre todo trabajamos con gráficos, ¿no? Y como les comenté, ¿por qué lo hacemos en Python y no en Minitab? Primero, Python es gratis, Minitab solamente en un entorno académico se utiliza, pero es muy difícil que en una empresa les digan trabaja con Minitab con una licencia pagada, ¿no? Es flexible, porque Python puede conectarse con bases de datos web, puede conectarse con diferentes partes, en cambio Minitab tienes que trabajar con lo que ya existe. Em, Minitab no es eficiente en volúmenes grandes, es muy bueno para volúmenes pequeños, pero no es eficiente en volúmenes grandes. Python puede trabajar con cientos o miles de datos en simultáneo. Em, Python puede ser automatizado y sobre todo puede ser actualizado con nuevas librerías que se empiezan a darse. ¿No? Si nosotros en Minitab compramos una licencia, renovarla, costoso. Python se utiliza automáticamente, ¿no? Y, por ejemplo, Minitab no hace análisis de textos, que sí lo hace Python, ¿no? Y sobre todo sobre eso podemos trabajar con Machine Learning. Ahora, la gran pregunta que hacemos es, bueno, todo muy bonito, ¿no? Python o SQL o trabajar con Power BI, todo muy bonito, pero ¿qué sucede si no sé programar? ¿No? Porque esa es una gran barrera de entrada que se tiene en el análisis de datos o a la ciencia de datos. Mucha gente no sabe programar, no sabe lenguaje de programación, pero ahora esa limitante ha sido levantada con los LLMs, como por ejemplo ChatGPT, ¿no? ChatGPT nos permite generar código según necesidades. ¿No? Básicamente es como tener un practicante que sepa de programación, ¿no? Te genera código desde cero o puede mejorar código que ya tengas, ¿no? Y puede transformar lógica propia del negocio del día a día a un código. Nos ayuda a corregir errores cuando salta un error en el notebook de Python, nos ayuda a entender y de dónde viene, y sobre todo nos ayuda a adaptar scripts que ya tenemos a nuevas estructuras de datos, porque a veces tenemos un script que funciona para un área, para una empresa, pero no para otra, porque tiene otra estructura de datos, otra jerarquía de datos, entonces nos permite adaptarle. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo primero es definir claramente el objetivo de análisis. Antes de mandarnos a ChatGPT, le decimos, oye, tenemos que saber nosotros qué proceso estamos analizando, qué queremos encontrar, sobre todo qué columnas están disponibles en el archivo, porque tenemos que decirle, ojo, está acá, acá, acá y acá, ¿no? ¿Y qué esperamos? Un ejemplo bien planteado es, tengo una base de datos de producción, quiero filtrar solo los lotes del turno noche y graficar la variación del tiempo del ciclo semana a semana, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una respuesta en código, que la copies y la pegas en tu notebook, ¿no? Ahora, ¿cómo hablamos con ChatGPT? Porque justamente uno de los problemas que yo he visto mucho, sobre todo con amigos o con gente que conozco, es que no les funcionan las IAs para trabajar. En cambio, a mí me funciona muy bien. ¿Pero por qué? Porque la clave está en el prompt, ¿no? En qué le pides. Entonces, cuando les digo, oye, ¿cuál fue el prompt que le pusiste? Estaba lleno de jerga, o no era tan claro, ¿no? O utilizaba mucho Spanglish. Entonces, la idea es formular la consulta en lenguaje claro como aceleramos con un asistente, ¿no? Decirle exactamente lo que quieres. Quiero un código que haga algo, ¿no? Tengo una columna de valores nulos. Límpiala. O haz un boxplot
por responsable utilizando tal librería. Y así sucesivamente, ¿no? Los LLMs funcionan mejor con contexto. Es más, hasta le digo, oye, la columna es tal, está en tal hoja, ¿no? Esta columna hace referencia a esta otra columna. También ayuda. Por ejemplo, cuando trabajo con Power BI, le digo, oye, por si acaso, quiero tal cosa. El dato base lo vas a encontrar en tal tabla, tal columna, que se llama así. Este dato conecta con esta columna, con esta otra tabla, a través de esta otra columna. Y así sucesivamente le voy diciendo cómo conecta en lenguaje natural y Power BI o ChatGPT me bota el código que necesita, ¿no? Entonces, ¿para qué utilizamos las LLMs? Pueden utilizar la de su preferencia, Google Gemini, ChatGPT, lo que sea. Apóyate en palabras clave. Por ejemplo, lee archivos, ¿no? Y le puedes decir, oye, read o lee tal archivo, ¿no? Limpiar datos, graficar, realiza análisis de texto, detecta outliers, agrupa o filtra y graba resultados, ¿no? También nos ayuda a eso si es que utilizamos eso. O sea, no tienen que saber la palabra clave, solamente tienen que saber, oye, cuando le digo graficar internamente, ChatGPT va a utilizar esto. Entonces, eso es importante saber cuál es el código que está abajo de ChatGPT, ¿no? Y también nos permite adaptar el código, porque si yo les digo, oye, este es mi código, cambiamos los nombres, si es que no les he dado los nombres de las columnas, le agregamos una ruta, porque depende de dónde estemos conectados, un archivo local, no porque también le decimos, oye, por si acaso, ChatGPT, vas a jalar la data de este archivo, que usualmente se lo subimos, y le decimos, jálalo de ahí, ¿no? Analízalo y dame el código con este archivo, pero por si acaso, la dirección local va a ser esta, ¿no? Y te lo va a agregar al código. Entonces, em, ejecutas y vas viendo paso a paso qué sucede. Y cuando hay errores, porque les aseguro, los va a haber, nunca sale bien en la primera, no esperemos que sea la panacea, pero cuando algo falle, le dices, oye, ha salido este error, corrígelo, ¿no? Y poco a poco vamos mejorando el prompt y lo vamos evolucionando con el análisis, ¿no? Conforme se va avanzando, le dices, como si fuera una conversación, ahora quiero agrupar por semana. Ahora agrega la línea por turno. Grábalo como una imagen en mi carpeta o dame una imagen para descargar, ¿no? Mientras estemos en una misma conversación o un mismo proyecto, que son los proyectos se utilizan o están disponibles en las IAs versión Pro, ¿no? Te permite guardar el contexto. Entonces, nos dice, oye, ahora quiero tal cosa, ahora quiero tal otra. Por ejemplo, este PPT que estoy utilizando ahora, lo desarrollé con ChatGPT también, ¿no? Y lo hice para la base de este PPT, es un PPT que se utiliza en un curso, ¿no? Y ahora le dije, bueno, regresé al chat que tenía donde hice este PPT y le dije, oye, ahora tengo que hacer un webinar respecto a esto, quiero tal, 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 tal y tal, ayúdame a modificarlo. Y esto fue hace meses y ahora simplemente tengo, o sea, se agregó el contexto a esto. Vamos a ver un ejemplo, ¿no? Decirle, a ver, tengo un Excel llamado producción. Puedes darme un código en Python que calcule el promedio de tiempo por ciclo por responsable y grafique en barras. Entonces, miren qué es lo que va a votar ChatGPT. ChatGPT te va a decir esto. Ok, vas a importar pandas as PD, vas a importar matplotlib.pyplot as plt. Te va a dar la ruta y va a calcular promedios por responsable y tiempo de ciclo, ¿no? Acá está, si se dan cuenta, mira, min, promedios.plot, una barra, y acá tenemos PLT, que es matplotlib, que es básicamente un plotter, ¿no? Y acá tienes las gráficas que te va a botar, ¿ya? Entonces, te va a dar directamente el código, cosa que tú le pones ejecutar y simplemente te va a dar el resultado. Vamos a ver un ejemplo un poco más avanzado. ¿Cómo le pedimos a ChatGPT que realice análisis de correlaciones y ANOVA, que ya son análisis un poquito más complejos, ¿no? Entonces decirle, oye, tengo un archivo Excel llamado data sesiones 3 y 4. Quiero analizar si existe alguna correlación entre condiciones ambientales, temperatura, humedad, radiación y la degradación de un compuesto activo de un producto farmacéutico.
Además, deseo saber si esta gradación es estadísticamente significativa a lo largo del tiempo utilizando una nova de menciones repetidas. Ojo, se dan cuenta que yo les estoy diciendo qué hacer. Es importante que yo sepa qué cosa quiero. La única diferencia es que ChatGPT me va a dar el código. Y aquí es un punto importante. ChatGPT no los va a reemplazar desde el punto de vista analítico. ¿Por qué? Porque ChatGPT no sabe qué hacer. Te puede dar consejos, te puede hacer, pero ustedes tienen que saber la metodología. Entonces, aquí yo sé que quiero hacer este análisis y aparte un análisis a no de menciones repetidas. Y al decirle que yo lo quiero hacer, me va a dar el código para hacerlo, ¿no? Entonces, vamos a ver un prompt un poquito más avanzado. Le voy a decir, 1. Tengo un archivo llamado data sesiones 3 y 4, con las siguientes hojas. Data laboratorio muestras, que contiene las concentraciones de compuesto activo por muestra en diferentes fechas, en columnas. Data almacenamiento temp, contiene la temperatura por hora durante todo el periodo. Data almacenamiento humedad, contiene la humedad ambiental. Data almacenamiento UV, contiene el nivel de exposición UV. Quiero, 1. Promediar temperatura, humedad y UV por semana alineado con las fechas del laboratorio. 2. Calcular si hay una correlación entre estas condiciones ambientales y la degradación del compuesto activo. 3. Aplicar una nueva emisiones repetidas para saber si la concentración cambia significativamente a lo largo del tiempo. Entonces, miren cómo cambié el prompt de esto a esto. Técnicamente hablando, si fuéramos humanos, nos dice lo mismo. Nos dice lo mismo. Pero, em, pero, uy, me dicen que no sale sí sale la presentación, perdón, estaba viendo otra cosa, ¿no? Pero estamos profundizando, dándole más contexto a ChatGPT para que lo haga, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ChatGPT? ¿No? Em, ¿Qué es lo que va a decir o qué es lo que va a hacer? Primero va a leerlo, va a corregir, va a transponer, limpiar la hoja de laboratorio y va a promediar los datos de temperatura, humedad y UV. Va a unir los datasets por fecha y va a hacer un análisis de correlación. Y finalmente va a aplicar a 9 menciones repetidas. Algunas personas están diciendo que se ve pantalla negra. ¿Todos tienen este problema? Porque yo veo que sí se está que sí está exponiendo. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Ok, entonces continuamos. Entonces vamos a ver un ejemplo más avanzado, ¿no? Este ejemplo avanzado que vimos aquí nos va a dar todo esto, todo este código. ¿Ya? Sugiero, nos va a dar este código, ¿no? Que es bastante referencial. Entonces, si se dan cuenta, acá va a ser todo el paso a paso y está el pseudocódigo. Nos da la ruta, nos va a cargar y transformar los datos, va a cargar y promediar datos ambientales, va a unir datasets, va a unir con los datos del laboratorio, nos va a dar las correlaciones y nos va a dar las 9 menciones repetidas. Finalmente, lo ejecuta, ¿no? Entonces, ¿qué resultado nos da? Este es el resultado que nos da cuando corremos el código, ¿no? Le pedí a ChatGPT que lo corra porque ChatGPT tiene un notebook de Python. Tú le puedes dar directamente un código a ChatGPT y lo va a ejecutar. Entonces, ¿cuál es el resultado? ¿No? Primero va a calcular las correlaciones. Miren, aquí están, en base a R y a un p-value. Y nos da la interpretación. Existe una correlación negativa fuerte entre radiación UV y degradación de compuesto activo, ¿no? Menos 0.81. La temperatura también tiene una relación negativa considerable, ¿no? La temperatura acá está. Y todos los valores son estadísticamente significativos, por lo que se descarta que se deba al azar. Luego, en las 9 menciones repetidas, nos dice, acá estamos corriendo, y nos dice, oye, por si acaso, el p-value es significativo, lo cual nos dice que las concentraciones del compuesto cambian significativamente entre fechas. Por lo tanto, la degradación sí es estadísticamente significativa a lo largo del tiempo en las muestras evaluadas. Y nos da una conclusión. Los análisis permiten evidenciar con datos reales que las condiciones ambientales tienen un impacto negativo significativo en la estabilidad del principio activo evaluado. Además, la degradación observada no es aleatoria, sigue un patrón consistente y estadísticamente comprobable. Esto habilita la formulación de hipótesis para rediseñar el empaque, modificar condiciones de almacenamiento o limitar la exposición a ciertos rangos climáticos, ¿no? Entonces, ya tienes el análisis, digamos, técnico para ustedes. Pero les dije que el prompt va evolucionando.
Y le dije, bueno, ¿y algún gráfico que lo acompañe? Y me da los gráficos. Aquí podemos verlos. Correlaciones, evolución de la concentración y la relación entre la V y contracción, ¿no? Están gráficos bonitos que se ven ahí que ayudan a la visualización. Pero esos gráficos no hablan por sí solos, hay que darles un contexto, ¿no? Entonces, les digo, bueno, ahora dame los resultados como para sentar una reunión de gerencia en un gráfico de tipo infografía, ¿no? Y aquí está el gráfico que, esto es lo que presentaríamos en una lámina, por ejemplo, o dos láminas de PowerPoint, ¿no? Porque no le vamos a presentar los pivarios, eso incluso a la gerencia no les importa, para nosotros sí. Pero aquí esto sí importa, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, no solamente nos ayuda a hacer el análisis, sino hasta presentar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Antes, para aprender a hacer esto en Python, teníamos que tomar un curso bastante largo, ¿no? Porque había que aprender las bases de Python, había que entender cómo funcionaba el código, había que aprender a hacer código, para luego finalmente hacer el análisis, ¿no? Era un curso bastante largo. Ahora, ¿qué tenemos que aprender? Tenemos que aprender ya no el código, sí, es importante leerlo, pero más importante es entender qué es lo que hace, y por eso Python es muy bueno porque su lenguaje es muy natural, y sobre todo saber cómo hacer prompts para que la guía nos ayude a transformar la ruta de análisis en código. Y acá es bien importante lo que les digo, la ruta de análisis. La IA no les va a dar la ruta de análisis, ustedes la tienen que saber. ¿En qué nos va a ayudar la IA? A transformarla en código. Yo le dije, quiero el análisis de correlaciones y quiero el análisis de mediciones repetidas. Si tú le dices a la IA, analízalo, lo más probable es que se equivoque. Entonces, para hacerlo corto, ¿no? Y entrar a las preguntas y la conversación, que es lo interesante, ¿no? Python no es solamente programación, es una herramienta estratégica para ver lo que no se está viendo, ¿no? Vemos aquí claramente que o sea, nos ayuda, o sea, los gráficos sacados de Python nos ayudan a esto, a esta información. Yo le puedo sacar esos gráficos de Python, dárselos a ChatGPT y decirlo, oye, transfórmalos en una infografía, ¿no? Con pocas líneas de código transformamos tablas que pueden tener cientos o miles de datos en una tabla, en una historia del proceso, que sea fácilmente digerible en una reunión y fácilmente discutible, ya no con la muralla de números, sino con gráficos mucho más sencillos de interpretar, ¿no? Un buen gráfico no decora, no deberíamos hacer gráficos por hacer gráficos, simplemente presentamos, visibilizamos, revela una verdad incómoda o una oportunidad invisible. Y finalmente, ChatGPT y por extensión las IAs no reemplazan el pensamiento, no reemplazan el análisis. Lo que hace es lo potencia. ¿Por qué? Porque en lugar de tomarnos días haciendo un análisis, ahora toma minutos. Porque ya no tenemos que demorarnos en construir el código. Simplemente nos lo da. Entonces, en resumen, lo que quiere decir es que las IAs lo que ayudan y favorecen es a hacernos más productivos. Entonces, para responder un poco el inicio del webinar, ¿no? ¿Cómo usamos la IA en la gestión de procesos? En el análisis de datos para la gestión de procesos. Muy sencillo. Lo que hacemos es le decimos qué cosa queremos para que nos bote código de programas potentes como Python, Power BI, de tal forma que podamos hacer 5, 10, 15 análisis o resultados, conseguir un montón de información en poco tiempo. Lo que antes requería un equipo, ¿no? Lo que antes requería un equipo, ahora lo puede hacer una persona, ¿no? Y me ha pasado. Yo una vez, recuerdo hace un tiempo que estaba haciendo una consultoría en Data Analytics en base a Oracle NetSuite. Y yo hice más reportes de Power BI utilizando IA que 3 personas del equipo de sistemas. Entonces, la IA los potencia. Y con eso pasamos a las preguntas. Y los dejo con la bibliografía de paso. Entonces, preguntas, interacciones.
A ver, Franco, antes sí, de responder las preguntas, dame unos minutitos para comentarles sobre el perfecto. curso, mientras ahí terminan de redactar sus preguntas y dejarlas en el chat. Les quería comentar a todos los participantes que este mes tenemos el inicio del curso de Data Analytics aplicada a la gestión de procesos, que justo está a cargo de Franco Riva. Está iniciando este 26 de septiembre y está terminando el 13 de noviembre. La frecuencia son los días martes y jueves de 7 de la noche a 10 de la noche, son 3 horas, 2 veces por semana, son 36 horas en total y el curso es 100% online. Bien, es en vivo, así que tienen esa facilidad de poder tomarlo desde su hogar. A todos los participantes del webinar les estamos dando un precio especial para que puedan unirse al curso. Vamos a dejar al finalizar el webinar en el chat un link para que puedan contactarme y con mucho gusto los voy a ayudar. Para los que deseen información del curso, deseen inscribirse o cualquier otra duda que tengan, con mucho gusto los ayudo. Bien, gracias. Ahora sí, Franco, ¿nos puedes ayudar con las preguntitas, por favor? Sí, claro, a ver, desde arriba. A ver, dice, si tengo una base de datos con las rutas de mis procesos y tengo un layout actual, ¿con Python puedo mejorar el layout futuro? Sí, pero necesita más información. Por ejemplo, tú puedes tener el layout y las rutas, pero tienes que darle, oye, distancias, frecuencias, criticidad, ¿no? Porque sí te puede ayudar a mejorar las rutas, pero tienes que darle un contexto que permita justamente optimizarlo de acuerdo a ciertos parámetros, ¿no? Sí lo puede hacer, pero tienes que darle un poco más de contexto, no simplemente estas son mis rutas optimizadas. Tienes que darle más data. Ahora dice, dentro de Colab que tiene IA, te puede corregir el código. Sí, perfecto. Sí, corrige el código, muchas veces lo hace, ¿no? A ver, dice, ¿cómo puedo usar IA para estandarizar mis fichas técnicas y plantillas de procedimientos según normativas para un uso de cliente? Muy sencillo. Creas un proyecto y le subes todo el marco, digamos, metodológico, marco, digamos, normativo, le subes todo digamos, la plantilla base, le dices, oye, por si acaso, todo esto, todo lo que yo cree tiene que cumplir estos parámetros. Por ejemplo, yo lo he hecho en la Católica. Yo le he dicho, oye, esto es, por ejemplo, las normas de redacción de la Católica, estas son, ahora todo lo que hagamos va a ser con esto de referencia. Listo, ¿no? Entonces ahí empieza a pedir más cosas. Entonces sí lo puedes hacer y luego dices, creas un procedimiento a grosso modo, a mano alzada, con tus palabras, muy rápido, y le dices, por ejemplo pones un procedimiento modelo donde quieres que tenga toda la profundidad y todo eso, y le dices, bueno, ahora pásame este procedimiento a mano alzada y házmelo en base a lo que te he pedido, ¿no? Con toda la documentación de referencia. Entonces se puede, te ayuda un montón a hacer informes. Antes, por ejemplo, yo me demoraba días en hacer informes de consultoría, ahora lo hago en un par de horas, porque simplemente les digo, bueno, ya me conoces, ya sabes cómo soy, porque ojo, las IAs también, sobre todo las pagadas, graban tu personalidad. Tú le puedes dar rasgos tuyos que se acuerden para que empiece a responder en base a eso. A ver, otras preguntas tenemos, ¿no? Dicen, tengo que decirle qué tipo de corrección de aplicar y que sí, exactamente. La IA lo que hace es potencia o facilita el análisis, no lo reemplaza. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Seguimos con las preguntas. ¿Qué conocimientos previos relacionados a programación sería bueno tener, a pesar de que podamos manejarlo con el día a día? Bueno, por lo menos saber un lenguaje básico como Visual Basic, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque igual hay que leer el código, hay que saber leer código. Entonces, claro, puedes no entenderlo, puedes no, o sea, poder no escribirlo, pero tienes que saber leerlo. Eso es bien importante, ¿no? Y entender qué hace cada etapa del código, eso es bastante importante. Entonces, con saber cualquier lenguaje a nivel básico, suficiente, ¿no? También con RStudio, por supuesto. O sea, yo he dado ejemplo de Python, ¿no? Lo utilizo en Python, lo utilizo en Power BI, se puede con RStudio también, se puede con MATLAB, se puede con cualquier cosa que requiera codificación y te va a ayudar con todo eso. Bueno, a ver, en Power BI, ¿cómo me ayudó la IA en DAX modelado? A ver, el modelado lo hice el 90% yo, sobre todo digamos, la arquitectura de datos, pero sí me ayudó a optimizarla, por ejemplo. Me dijo, oye, por si acaso, pues, le dije, oye, analiza este RD, mira la data, mira si es que se puede optimizar, y me ayudó a optimizarlo. Pero
ahí sí prefiero yo desarrollarla porque tengo ciertos conocimientos de arquitectura de datos, entonces prefiero hacerlo yo primero y después que me optimizarla. Ahora, donde sí es de mucha ayuda es en DAX. Le digo, ya, por si acaso, quiero tal dato y o quiero tal fórmula o quiero tal resultado y la data base la vas a encontrar acá, 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 acá y acá. Listo. Entonces te hace el DAX para eso. A ver, dice, puede procesar solo documentos Office o también bases como Project, Primavera, PDFs también. Puede procesar todo, ¿ya? Y si es que por algún momento no lo puede procesar, te lo va a pedir en formato imagen, por ejemplo, y va a leer la imagen. Entonces, funciona. A ver, ChatGPT, Gemini o DeepSeek. De hecho, yo he estado probando varias, ¿ya? Yo tengo Gemini Pro y tengo ChatGPT Plus. Personalmente, me va mejor con ChatGPT Plus, ¿no? Gemini hace imágenes más bonitas, pero digamos, para lo que es análisis, ChatGPT me funciona mucho mejor, ¿ya? Dice, estoy utilizando dos IAs de paga actualmente, Perplexity y ChatGPT, ambos tienen pros y contras. Para procesos, en realidad, las IAs funcionan con Machine Learning. Mientras más las uses, más aprenden de ti y más se alinean a lo que tú buscas. Entonces yo recomiendo que se especialicen en una, utilicen una principalmente. ¿Por qué? Porque va a aprender lo que ustedes piden. Entonces, y es más, es una buena práctica empezar los prompts con, ya me conoces, sabes lo que busco, quiero tal cosa. ¿Por qué? Porque vas a obligar a la IA a buscar lo que sabe de ti, y no partir de cero. ¿Ya? A ver, entre DeepSeek y ChatGPT, ¿cuál es una IA potente y confiable? Personalmente me ha ido mejor con ChatGPT, pero es un tema realmente de usos y colores, ¿no? Si a la IA le entro el flujo, me puede ir creando el código, por supuesto, ¿no? Claro que sí. Si tú le entregas un flujo, lo que sea, te puede ayudar a crear el código. Es más, si tú le das un proceso escrito, te puede ayudar creando el flujograma, ¿no? Lo puede hacer también. Entonces, em, simplemente que darle información, darle contexto e ir perfeccionando las técnicas de prompting. ¿Qué ella recomienda utilizar de paga? Personalmente, yo tengo gratis Gemini por un tema de compra que hice de un celular que me regalaron Gemini Pro, pero la que yo pago personalmente es ChatGPT. Eso es lo que resultados. Y que me va bastante bien, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué más preguntas hay? ¿Qué es lo que más me ha sorprendido de la IA? Buena pregunta. A ver, em, de hecho, a nivel profesional, personalmente, que pueda crear espacios de trabajo que se retroalimenten a sí mismos, ¿no? Por ejemplo, cuando yo creo un curso a nivel académico, le doy mi sílabo y luego le voy retroalimentando las presentaciones que voy creando y poco a poco cada vez es más fácil crear las presentaciones o material para el curso, porque se retroalimenta, aprende de sí mismo, ¿ya? Eso es lo que más me sorprende, que se pueda retroalimentar. ChatGPT o IAs desarrolladas in-house, las IAs desarrolladas in-house no van a tener el mismo soporte económico y procesamiento que una IA abierta, ¿ya? A menos que sea muy nicho, muy específica, yo les recomiendo que trabajen con una IA pública eh, o, digamos, masiva, ¿no? Porque justamente las IAs necesitan ser masivas para poder trabajar. En el curso nos enseñan sobre agentes GPT aplicado a procesos. En realidad, utilizamos muchísimo ChatGPT, es parte del día a día en el curso. Les pido que lo hagan a cada rato, ¿no? Y justamente vemos cuáles son los prompts que utilizan, cómo se puede mejorar y todo eso. A ver, ¿qué más? A ver. Según entiendo, no es recomendable que una cuenta de ChatGPT de paga sea compartida por otras personas o trabajadores. Sí, exacto. No es recomendable que más de una persona utilice una sola cuenta. ¿Por qué? Porque se va a rayar. Porque uno escribe de una forma, otro escribe de otra forma. Entonces nunca termina de entender quién es la persona o quién está atrás de la pantalla.
Entonces, para que la IA funcione como tú quieres, tienes que aprender de ti. Y si la utilizan varias personas, nunca va a aprender de nadie. ¿Ya? Y por eso es que se necesita verificar. No le pasa que se quedó con las respuestas, sí, un montón. Por eso es que no es directo. Incluso hasta con DAX he tenido que decirle, oye, por si acaso este DAX no es para esto, ¿ah? Pero, digamos, te reduce el 80% del trabajo. Y la verdad que, o sea, si tengo que revisar o corregir un par de cosas, no me fastidia, porque me redujo el trabajo en 80%. Entonces, ayuda. El historial de búsquedas o de acciones realizadas en ChatGPT, ¿cuánto tiempo se mantiene en el historial? Ya que el realizar varias acciones puede parar la historia. No, eso solamente le gratis. Si tienes el Pro, tienes muchísimo más almacenamiento. Yo me perdí nada y lo utilizo todos los días para todo. ¿Ya? ChatGPT, Gemini Copilot, como les digo, la que más utilicen. Escojan una y manténganse con esa, porque les va a aprender de ustedes. Personalmente utilizo ChatGPT. ¿Qué más? ¿Qué más quieren saber? Ya, eso tiene que ver con los términos y condiciones de cada IA, ¿no? Y tienen que, sobre todo, tienen que pasarlo por, si es una empresa muy grande, pasarlo por legal. Pásenlo por legal para ver si que pueden trabajar o qué información pueden compartir a su escuela, ¿no? O sea, hay una política de tratamiento de datos de la IA que tienen que leerla y que, bueno, para eso están los abogados, ¿no? Y que digan qué se puede compartir y qué no. ¿Cuáles son las limitaciones? Ya, a ver, buena pregunta. En primer lugar, em, tanto ha cambiado el mundo con las IAs que es ilógico pensar de que no la van a utilizar. Entonces, uno tiene que diseñar evaluaciones que considere que la gente va a utilizar IAs. Entonces, partiendo de ahí, entonces, ¿qué cosas lo que pido a mis alumnos? Así como cuando ustedes les pedían o estaban en primaria, por ejemplo, y les decían, no usen calculadora para la multiplicación, se lo tienen que saber, y les ponían en el examen 7 por 8, 11 por 4, y cosas así, tenías que calcularlo manualmente, y esa era la evaluación, ¿no? Pero más adelante en la universidad, esa calculadora, y nadie le importaba, ¿no? Porque eso pasó a segundo plano. Lo mismo sucede con el uso de estas herramientas. Estamos en el mundo real lo vas a utilizar. Ya, esto no es primaria donde estamos formando, o secundaria donde estamos formando capacidad cognitiva. Acá estamos formando profesionales. Y profesionales tienen que saber utilizar las herramientas que están en la mano. Entonces, diseñar evaluaciones que puedan ser sacadas la vuelta, digamos, como se dice coloquialmente, por la IA, significa que has diseñado mal la evaluación. Y créanme, yo he diseñado evaluaciones en donde la gente ha estado agarrándose la cabeza así porque intentaban pasar todo por la IA y no les funcionaba porque tenían que pensar. Y murieron, ¿no? Venían de un curso pasado en donde era súper fácil porque todo lo pasaban por la IA y ya estaba, y se chocaron contra mi examen que estaba diseñado anti-IAs. Yo mismo cuando lo diseñé, lo pasé por varias IAs, tal cual, y no les daba la respuesta correcta, pues está diseñado para eso. Entonces, simplemente hay que diseñarlo para eso. No sé si respondí su pregunta. Sí, claro. O sea, sí hay palabras claves. Hay palabras claves y determinantes. Sobre todo, eso va a depender de los prompts. ¿Ya? El quiero que hagas tal cosa es súper importante. Eso es lo que se va a centrar, ¿no? Considera que, o tomando en cuenta, o sea, siempre hay que asumir, o sea, una de las cosas más complicadas de la IA es que funciona como tu cerebro, pero sin estar conectado a tu cerebro. ¿Ya? Entonces uno puede asumir que sabe todo, pero no lo sabe, porque tienes que voltear toda la información que tú tienes en tu cerebro, incluso de contexto, con las cosas, las minucias, la tienes que poner en el prompt, porque si no, no va a funcionar. Anti-IA, sí, correcto.
Incluso, les comento, que hubo luego una carta de los delegados del curso quejándose con la facultad porque decían que el examen no permitía el uso correcto de las IAs, a pesar de que en las indicaciones estaba por utilizar las IAs que quieran. Estaba diseñado de tal forma que si ponías la pregunta y la metías de frente, no te iba a resolver. Tenías que decirle qué cosa querías. Y para eso tienes que saber el proceso y dominar la teoría, por lo menos. Excelente, Franco. Creo que ya absolviste todas las dudas, al menos la mayoría. Muchas gracias, Franco. Bueno, ahí creo que han dejado una última preguntita, Cristina. Hay varias. Colocarlas ahí se sabe manejar y ya te suma un resto de puntos. Depende del puesto, en realidad, ¿no? Y lo otro, ¿cuál es la clave para hacer un examen anti-IA? Primero, es un poco de experiencia para saber lo que los alumnos hacen. Y lo segundo es hacer dos capas, ¿no? Que, si se dan cuenta, en el ejemplo que dice acá, yo tengo que saber qué cosa quiero. Correlación, menciones repetidas. Como eso yo lo tengo que saber, la IA no te lo va a decir. Entonces, al pedírselo, recién me lo va a dar. Esa es la clave. Entonces, Emilio, no sé si continuamos con la pregunta, porque veo que hay más preguntas todavía. Sí, yo creo que este tema va a dar muchas, muchas, muchas más preguntas. Yo creo que con esas dos ya podemos terminar, Ya, Franco. perfecto, con esto cerramos. ¿Puedo enseñarle la IA datos falsos y confundir a otros que analizan esos datos? Eh, no entiendo para qué sería, ¿no? Se supone que es tu amigo, ¿no? Eso es. Ahora, ¿para qué quieres confundir a otras personas? No lo sé. ¿Se puede? Sí, ¿no? Puedes introducirle ruido a la data si quieres. Puede hacerlo. ¿Se puede enseñar informes de procesos autónomos? Por supuesto. O sea, le das la data, le dices, oye, quiero tal, 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 tal información en este formato de procedimiento o de informe, y te lo botan. Por supuesto que sí. ¿No? Y por ahí están pidiendo otro curso de Six Sigma con IA. Lo vamos a anotar, lo vamos a anotar. Muchas gracias, Franco. No sé si quieras comentar algo adicional para despedirte, de repente invitar a los alumnos al curso. Sí, claro. De hecho, si les ha gustado este webinar, em, les recomiendo que se matriculen en el curso porque básicamente el curso es básicamente cómo utilizar IA para Data Analytics. Eso es, ¿no? Y estamos viendo todo eso, nos sigue un montón. Ya. Entonces los espero ahí, espero vernos pronto, la próxima semana. Nos vemos. Excelente.